Queridos hermanos, buenos días. Feliz sábado con todos ustedes. Espero que hayan tenido una bonita semana y que todo haya sido de bendición y que hayamos tenido una experiencia bonita con Jesús. Eh, agradecemos por nuestras visitas. Sea bienvenida mi hermana a la casa de nuestro Dios y pues que hoy tengamos una bonita experiencia también con nuestro Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de empezar. Un pequeño resumen de lo estudiado de la semana antesemana que hemos estudiado, ¿verdad? ¿Cuál es el título de nuestro estudio? ¿Alguien se acuerda? A ver, quiero que alguien me diga cuál es el título de nuestro estudio. ¿Alguien se acuerda? Muy bien. ¿Es el Papa el vicario de Cristo o el anticristo? Muy bien. Yo quiero y oro a Dios que todos pongamos atención a este tema porque es un tema de suma importancia especialmente para nuestros días y para nuestra preparación. Nuestro Señor está muy cerca, a las puertas, y debemos prepararnos. ¿Ok? Entonces, en nuestro estudio de la semana pasada, nos quedamos en la pregunta número 6 y aprendimos que este poder que pretende ser el vicario de Cristo tenía ¿qué tipo de ojos? Los ojos de hombre. Y aprendimos también que los ojos es un símbolo de ¿qué? Sabiduría. La cual aprendimos que este hombre, este poder que tiene ojos de hombre, no estaba guiado por la sabiduría o por la dirección de nuestro Dios. ¿Verdad? Aprendimos también que el cuerno pequeño no era igual que los demás cuernos. Era algo diferente. ¿Cuál era su diferencia? ¿Sí? ¿Ok? Exacto. Era diferente. Pero vamos a ver cuál es su diferencia. ¿Ok? Sabemos que los demás cuernos eran poderes, ¿qué? Políticos. ¿Ok? Pero había una diferencia en el cuerno pequeño. ¿Cuál era la diferencia? Era una mezcla, ¿verdad? Era diverso. Era un poder político-religioso. ¿Ok? Una mezcla de los dos. También aprendimos que este poder hablaba grandezas, ¿verdad? Y leímos sus pretensiones en sus propios escritos, ¿verdad? También aprendimos en la pregunta número 7 sobre la interpretación bíblica de blasfemia, porque este poder hablaba
blasfemias, cometía blasfemias, ¿verdad? Y aprendimos también qué significaba blasfemias. ¿Ok? En en el primer significado tenemos, a ver, yo quiero que alguien que estaba atento en la antesemana pasada que estudiamos esto, una de los significados de blasfemia. Un hombre que pretende ser Dios en la tierra. Muy bien. ¿Qué más? Exacto. Un hombre que pretende perdonar pecados. Un hombre que pretende perdonar pecados de otro hombre. ¿Ok? ¿Y qué más? Un hombre que pretende ser Dios, igual a Dios. ¿Verdad? Este es el significado que la palabra de Dios da sobre la blasfemia. Entonces vemos y hemos visto que este poder habla blasfemias, o sea, pretende hacer todo esto lo que hemos aprendido. Pretende perdonar los pecados. ¿Qué más? Pretende ser igual a Dios. ¿Y qué más? Exacto. ¿Ok? También aprendimos en la pregunta número 8 que los papas se declaraban ¿qué? Dios en la tierra. Exacto. Y por sus propios escritos hemos leído, hemos escuchado de sus propios escritos que ellos dicen ser Dios en la tierra. ¿Verdad? Dios nos advirtió de este poder y nos ha dejado tanta información que no podemos equivocarnos en identificarlo. ¿Ok? Bien. Y nos quedamos en la pregunta número 9. Vamos a empezar nuestro estudio y para empezar vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Me acompañan, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro amigo, con corazones agradecidos y necesitados, nos acercamos al trono de la gracia en busca de tu favor. En primer lugar, el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestro corazón. Ayúdanos a ser dignos de ser llamados tus hijos. Y en esta mañana que vamos a abrir tu palabra, ayúdanos a entender, danos sabiduría, danos entendimiento y danos tu espíritu, una doble porción de tu Santo Espíritu sobre cada corazón y que tu presencia se mueva en este lugar. Ayúdanos, Padre. Imploramos tu gracia, tu purificación y tu santificación. Y al estudiar, Padre, unge nuestros ojos con el colirio espiritual y haznos discernir la espiritualidad de tu santa ley y de tu santa voluntad, Padre. Guárdanos en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
La pregunta número 9. ¿Qué otros nombres aplica la Biblia al reino del cuerno pequeño? Nos quedamos en la primera y vimos que la primera, ¿cómo lo llama? ¿Con qué nombre? La abominación desoladora. Ese es un nombre que se le da al cuerno pequeño o a la bestia de Apocalipsis 13. ¿Ok? Hoy, en esta pregunta vamos a aprender sobre los nombres que se le da a este poder del cuerno pequeño. ¿Ok? Vamos a Mateo 24, el verso 15. Mateo 24, el verso 15. La palabra de Dios dice, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea, entienda. ¿Por quién, dice la palabra de Dios, que fue dicho sobre la abominación desoladora? Por el profeta Daniel. Entonces, vamos a aquel profeta que la palabra de Dios nos induce y nos lleva para aprender un poco más sobre la abominación desoladora. Vamos a Daniel capítulo 11, el verso 31. Recuerden que este poder es llamado la abominación desoladora. ¿Ok? Alguien que me ayude, por favor, con la lectura. Capítulo 11 de Daniel, el verso 31, el 33 y el 36. Y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo por muchos días. 36. Y el rey hará a su voluntad y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis 13:10. El que lleva en cautividad irá en cautividad, y el que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, vemos que la palabra de Dios, por el profeta Daniel, nos explica un poco más sobre la abominación desoladora. ¿Ok? Este poder es llamado por ese nombre porque Él es el que ha traído y el que ha corrompido a toda la tierra. Porque también más adelante vamos a ver que la palabra de Dios lo llama también con el nombre de la abominación de la tierra. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que conozcamos bien a este poder para poder
para poder hacer frente con la ayuda de Dios y prepararnos, porque este poder va a hacer guerra contra los santos. Cuando alguien tiene guerra, tiene que conocer bien a quién, a su enemigo, ¿verdad? Y Dios y Dios nos ha dado tanta luz con respecto al enemigo del futuro. Exacto. Exacto. Entonces nos ha dado todo. Nos ha dado cuáles son sus planes y también nos ha dado cómo vencerlo. Amén. Exacto. Las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Entonces, continuamos. 2. El hombre de pecado. 3. El hijo de perdición. Vamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 3. ¿Alguien, por favor? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra de Dios también lo identifica con este nombre, con estos nombres. El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se pueden imaginar cómo Dios lo llama? El hombre de pecado, que está corrompiendo al mundo entero. Todas las abominaciones, todas las corrupciones que hay en este mundo, la mayoría es culpable el sistema católico romano, el sistema papal. Es por eso es que Dios lo llama así. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta aquí, mi hermanos, ¿estamos de acuerdo? Continuamos. 4. El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Vamos a, más adelantito nomás en el verso 8 de el mismo libro y el mismo capítulo que hemos mencionado. ¿Alguien, por favor? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Solo 7. Sí, por favor, solo 7. Entonces, dice el misterio de la iniquidad y vemos que la palabra de Dios lo identifica también con este nombre. ¿Ok? El misterio de la iniquidad. ¡Wow! ¿Estos nombres son bonitos o son espantosos, verdad? No es nada agradable. Si Dios lo llama así es porque es así. No hay nada. Exacto. Sus representantes, como hemos dicho, tienen ojos o son dirigidos por la sabiduría humana. Y vemos que no es nada agradable. Y Dios... Pero la iglesia envía ese medalla al Papa y ellos usan diezmo para hacer Ahí dice a tu santidad. Wow. Cuando Jesús mismo, Dios mismo dice
que es un hombre de pecado, misterio de iniquidad. Nuestros líderes dicen, no, tu santidad dice. Qué loco. Wow. Exactamente, mis queridos hermanos. Hasta en la iglesia que Dios levantó para enseñar estas verdades, ahora ya está en unión. Exacto. Continuamos. 4, 5. Y en el verso número 8, aquel inicuo. ¿Cómo podemos nosotros felicitar a alguien cuando Dios lo está describiendo de esta manera? Es como contradecir o estar en contra de Dios. Exacto. Aquel inicuo, verso 8, por favor, del mismo libro. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Exacto. Dios lo describe de esta manera y dice que Él lo va a destruir. Él va a destruir a este poder. Y los que lo siguen y lo adoran también serán arrastrados en la destrucción. Continuamos. Número 6. ¿Quién es? El anticristo. Ya nos estamos afirmando en quién es este poder. Ahorita lo vamos a ver. El anticristo. Primero de Juan. Sí. Hijitos, ya es el último tiempo. Como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos. Con lo cual sabemos que es el último tiempo. Amén. El anticristo. Y Dios nos advirtió que iba a ¿qué? Iba a venir. Y que en el tiempo de Juan, dice que había también otros anticristos. Anticristo, ¿qué significa? En contra de Cristo. Uno que está en contra. Exacto. Exacto. Uno que quiere o que pretende estar. Uno que está contra Cristo. Exacto. Uno que está. Este poder no manifiesta como contra Cristo, dice que ellos dicen favor. Exacto. Y por eso, en lugar de Cristo. So, ellos dan la apariencia que ellos tienen reverencia, más porque quiere tomar el lugar de Él. Exacto. Porque toman su nombre y dicen que están siguiendo a Dios, pero sus acciones ¿cómo son? Lo contrario. ¿Verdad? Lo contrario. Siguiente, por favor. ¿Qué es? Es la mujer Jezabel. Sí conocen a esta mujer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que este poder es ¿qué? Es la mujer Jezabel espiritual, ¿verdad? Ustedes saben qué hizo esta mujer, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Del 20 al 22. Pero tengo
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y que les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. La palabra de Dios lo identifica como esta mujer Jezabel. ¿Por qué? ¿Por cómo sabemos que es ella? ¿En qué periodo estábamos hablando? Exacto. ¿En qué tipo de iglesia? Teatira. Y nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que este es el periodo ¿de qué? ¿Del reinado de quién? Del cuerno pequeño. El nombre Jezabel significa dos cosas. Uno es ser exalted, Es de ser exaltado. y también esposa del diablo. Ujú. Mira, Exacto. la iglesia de Tiatira, desde 538 hasta 1738. 1798. Mira, ese es el periodo cuando la iglesia se ha exaltado también, no por Dios, Exacto. en la posición político hasta esta fecha cuando se termine. Y por eso Dios aplica ese nombre. Jezabel significa exaltado y también esposa del diablo. Exacto. De hecho, Teatira significa elevación. Exacto. Exactamente. Exaltación. Ajá. Exacto. Entonces, vemos la perfección de nuestro Dios al darnos la identificación de este poder. Continuamos. 8. La bestia. También es llamada la bestia. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, el verso 1 y el verso 2. Por favor. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Entonces, la palabra de Dios lo llama también como la bestia. Así que, hermanos, anoten, porque esto es muy importante y debemos volverlo a reestudiar. ¿Ok? Porque en un solo estudio no vamos a comprender todo. La luz no viene en su totalidad así, en un solo tiempo. Es como la mañana, la aurora, dice, ¿no? Poco a poco va esclareciendo hasta llegar a su luz de mediodía. ¿Ok? Continuamos. En el capítulo 14, el verso 9, hay una advertencia y es la más severa que encontramos en la palabra de Dios. Y es en contra de este poder. ¿Verdad? ¡Wow! Por favor. Y un tercer ángel lo siguió a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Amén. Dice el tercer ángel, lo siguió diciendo a alta voz. En alta voz, hermanos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar? El castigo de este poder es horrible, hermanos. Pero los que le adoran también van a
sufrir este castigo. Y la advertencia es que el que lo adora o recibe su marca. ¿Ok? Aquí hay mucha información, pero eso es otro tema. Pero aquí lo identifica como la bestia. ¿Ok? La bestia. Ahora, continuamos. 9. La gran ramera. ¿Quién es una ramera? Exacto. ¿Qué hace? Exacto. Entonces, ¿podemos seguir este poder? Pero el mundo entero lo está haciendo. ¿Se dan cuenta? El mundo entero lo está siguiendo. Exacto. Es por eso es que Dios nos ha levantado para predicar en contra de este poder. Porque la advertencia es que vamos a ser destruidos si nosotros lo adoramos o lo seguimos o recibimos su marca, su doctrina, ¿verdad? Continuamos. 10. Babilonia la Grande. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Capítulo 17, el verso 5. Alguien, por favor. Y en su frente un nombre escrito. Y en su frente un nombre escrito. Misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Exacto. Dice misterio Babilonia la Grande. Y en el versículo 1 dice que él es la gran ramera. Siguiente, por favor. ¿La madre de qué? Eso quiere decir que es o hay otras rameras. Pero ella es la madre. Exacto. Ella es la que corrompió a ella. Ella engendró hijas, ¿verdad? Y las hijas tienen que ser ¿qué? Igual a ellas, exacto. ¿En qué? En sus doctrinas, ¿verdad? En sus doctrinas. Ahora, continuamos. La abominación de la tierra, como hemos leído, ¿verdad? La abominación de la tierra. O sea, Dios lo identifica con este nombre porque ella es la culpable de corromper al mundo entero. En todo sentido. En todo sentido. Continuamos, por favor. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Sobre quiénes reina? Sobre los reyes. Exacto. De toda la tierra. Apocalipsis 17, 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Exacto, porque ella tiene mucha influencia en todos los países, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Dios nos quiere liberar de seguir a este poder, que lo describe tan ferozmente con esos nombres, porque nos quiere dar a entender el peligro
en la que podemos meternos al seguir a este poder. Porque este poder es un poder engañoso, ¿verdad? Y su poder proviene ¿de quién? Del diablo, del enemigo de Dios y de los hombres. Continuamos. Identidad número 8. El dragón dio a la bestia, al papado, su poder y su sede de autoridad, el Estado Vaticano. Vamos a Apocalipsis 2, capítulo 13, versículo 2 y 4. 13, verso 2 y el verso 4. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta El verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y le adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Amén. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios lo identifica como que el dragón le da ¿qué? El poder a la bestia. ¿Quién es el dragón? En primer sentido es el diablo, ¿verdad? Pero ¿quién le dio en realidad el poder al papado? ¿El estado de dónde? De Roma. La Roma imperial es llamada también como el dragón, ¿verdad? Porque era un imperio pagano, un poder pagano, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos muestra que un poder pagano es llamado también el dragón, como a Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue otorgado el poder del dragón a la bestia? Exacto. Pero vamos un poquito más atrás. Dice, continuamos por favor. En el año, ¿cuánto? El emperador Constantino el Grande le dio al Papa el trono del imperio ¿de dónde? De Roma. Cuando transfirió la capital o la sede del gobierno de Roma en el oeste a Constantinopla en el este. De esta manera se cumplió la profecía presentada en Apocalipsis 13, de lo que ya hemos leído, 13:2, y vamos al capítulo 12 también, por favor. Dios quiere afirmarnos bien. Dios quiere que nos afirmemos bien en estas verdades. El verso 7 al 9. Alguien rápido, por favor, mis hermanos. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Exacto. Nos está mostrando aquí que Satanás es el dragón. Exacto, la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, ¿verdad? Ese es en primer caso. Ahora, en el capítulo 22 también nos va a mostrar que el dragón es Satanás. Capítulo 20, el verso 2. Dice la palabra de Dios:
y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para... Perdón, me he equivocado, el 22. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¿Quién es el dragón en primer lugar? Satanás es el dragón. Ahora vamos a Ezequiel, capítulo 29. Porque hemos mencionado que el Imperio Romano le dio el poder ¿a quién? Al papado. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que era el dragón, ¿verdad? Si aquí dice que el diablo es el dragón, también tiene que decirnos que el Imperio Romano o un poder político es también llamado el dragón. Vamos a confirmar esto en la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 29, verso 3. Ezequiel 29, 3. Habla y di, así dice Jehová, el Señor. He aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo lo hice para mí. Exacto. ¿Quién era el faraón? El gobernante. ¿El gobernante de dónde? De Egipto. ¿Y Egipto era una nación pagana o...? Exacto. Entonces vemos aquí que también a los países paganos o imperios paganos también se les llama ¿qué? Dragón. Y nos confirma cuando la Roma imperial pagana le otorgó el poder a la Roma papal. Amén. La palabra de Dios es precisa, mi hermano. Tal como está escrito y como lo ha dicho, así tiene que suceder. Amén. Continuamos. El sumo sacerdote pagano de Roma llevaba el título de Pontifex Maximus, que significa el gran constructor de ¿qué? De puentes. Los papas de Roma abrazaron más tarde el mismo título, pretendiendo tener autoridad sobre ¿qué? Las almas de los hombres, tanto en la vida como en la muerte. ¿Se puede imaginar? ¿Qué pretensiones? Obsérvese la siguiente confirmación histórica. Vamos, por favor. Los papas ocuparon el lugar de los emperadores vacantes de Roma, heredando ¿qué? Su poder, prestigio y títulos del paganismo. Paganismo. El papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano, sentado, coronado sobre ¿qué? Sobre su tumba. ¿Esto dónde lo encontramos? En este libro. Historia está. Página 40. Continuamos. A la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, se dio su sede ¿a quién? Al pontífice. Exactamente. Desenmascarado aquí al anticristo. Continuamos. Cuando el Imperio Romano se hizo cristiano y la paz de la iglesia fue garantizada, el emperador dejó Roma al Padre. ¿Para qué?
fuere la sede de la autoridad del vicario de Cristo. ¿Quién debería reinar ahí independiente de toda autoridad humana? Hasta la consumación de las edades, hasta el fin de ¿qué? De los tiempos. Y es ahora así también. Vamos a decir, así hasta ahora. Exacto. Porque este poder va a estar ¿hasta qué? Hasta el fin de los tiempos. Hasta que Cristo nos libere de este poder. Porque va a ejercer el poder. Hoy en día estamos con la libertad todavía. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pero no todo el tiempo va a ser así, mis hermanos. Es por eso es que debemos prepararnos para la tormenta que se nos aproxima, ¿verdad? Y debemos conocer porque este es el mensaje. Salí de Babilonia, ¿verdad? Contra este poder, y de este poder vamos a tener que hablar. ¿Amén? Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a la casa de nuestro Dios. Continuamos. El traslado de la residencia del emperador a Constantinopla fue un triste golpe para el prestigio de Roma, y en aquel momento se podría haber predicho su rápido declive. Pero el desarrollo de la iglesia y la creciente autoridad del obispo de Roma, o papa, le dieron un nuevo impulso y la convirtieron de nuevo en la capital, esta vez religiosa, del mundo civilizado. Lo encontramos en Historia de Roma de Abad. Continuamos. Con el traslado de la capital de Roma a Bizancio, Constantinopla, los obispos de Roma mantuvieron una nueva relación con el mundo cristiano. El dragón del paganismo o el gobierno romano pagano fue derrocado por Constantino. Pero el dragón derrotado dio su poder a la bestia. El dragón era el gobierno pagano. La bestia, ¿quién era? El paganismo. ¿Ok? Los obispos de Roma no podían asumir el alto cargo y antiguo poder pagano de sumo pontífice, mientras los emperadores residían en Roma como pontífices, pero a su partida el manto cayó sobre ¿quién? El único representante legal del Pontifex Maximus romano allí, que era el obispo. Este primero codició el poder y finalmente asumió el nombre, porque el dragón, después de haber sido herido, dio su poder ¿a quién? A la bestia. Apocalipsis 13, 2. Porque Apocalipsis 13, 2 dice que el dragón le iba a ceder el poder ¿a quién? A la bestia. ¿El dragón era quién? En segundo plano, el imperio romano. Le cedió el poder a la Roma papal. ¿Continuamos? Para la regulación del culto a los dioses y para decidir todas las cuestiones de religión, creó 4 pontífices con un superior llamado Pontifex Maximus. Estos actuaban como ¿qué? Como una especie de concilio eclesiástico. Aquí vemos el origen del Papa y sus cardenales. Formó su concilio, ¿verdad? Y hoy en día lo conocemos así, ¿verdad? Continuamos. Pontífice. Vamos a ver el significado. Antiguo título del sumo sacerdote pagano de Roma,
utilizado más tarde para designar a los papas y ocasionalmente a otros obispos, y ahora limitado exclusivamente ¿a quién? Al Papa. Vemos aquí que este sistema papal es meramente ¿qué? Pagano. Es 100% paganismo. Continuamos. Identidad número 9. Ellos blasfeman su nombre usurpando ¿qué? Los títulos divinos de Dios. Vamos a verlo. Apocalipsis 13:6. Apocalipsis capítulo 13, el verso 6, dice lo siguiente. Alguien, por favor, que me... Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vamos a estar estudiando esto, ¿ok? Dice que ellos blasfeman su nombre. En el capítulo 13 de Apocalipsis, el verso 6 dice que ellos ¿qué? Blasfeman su nombre. Vamos a ver, siguiente por favor. Sí, por favor. No sé si en vista de que llegaron visitas podemos explicar qué es blasfemia. Ok, sí, ahí vamos a introducir. Ok. Vamos a explicar un poquito sobre la blasfemia. Hemos anteriormente estudiado que blasfemia hay 3 significados para blasfemia en la Biblia. Y lo vamos a explicar un poquito. ¿Ok? Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 17. Recordemos que este poder dice que habla blasfemias, pero vamos a ver qué son blasfemias. El significado de blasfemia dice, es una persona que pretende ser Dios o vicario de ¿quién? De Cristo o representante de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice, que la palabra de Dios nos dice. Juan 5, 17 y 18. Alguien, por favor. Jesús respondió, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Entonces, tanto más preocupan los judíos matarlo, porque no solo quebrantan el sábado, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Exacto. En el capítulo 10, versículo 30. De Juan mismo, ¿no? Sí. Por favor, ¿alguien que nos ayude? Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Aquí hay una acusación que se le hace ¿a quién? A Jesús, a nuestro Salvador. Porque él había dicho ¿qué? Que él era Dios, que Dios era ¿quién? Su Padre. Y él dijo que él y Dios son uno. Exacto. Estamos en la primera, ¿verdad? Blasfemia, entonces los judíos ¿qué dijeron? ¿Por qué habla blasfemia? ¿Verdad? Exacto. Le acusaron a Dios de cometer blasfemia porque él dijo que Dios es su Padre y que él y Dios son uno. O sea, se hizo igual ¿a quién? A Dios. Esto era blasfemia. Exacto. No, esto es el significado de blasfemia, pero le estaban acusando a Cristo, la cual su acusación era falsa.
¿Por qué? Porque él sí era Dios. En el versículo 23 está claro, ¿no? Nos dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, blasfemia es hacerse que un hombre se haga igual a Dios, ¿verdad? Igual a Dios. Ahora, siguiente. Exacto. 2. Una institución o un hombre que se atribuye el poder de ¿qué? De perdonar pecados. Eso también es blasfemia. Eso también es blasfemia. Vamos a la palabra de Dios. Mateo 9. Vamos a Mateo 9. Mateo 9, versículo 2 al 6. Dice la palabra de Dios. Y he aquí, le trajeron a un paralítico echado en una cama y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí ciertos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuál era la acusación que le estaban haciendo a Jesús? Que estaba blasfemando, porque él estaba perdonando pecados. ¿Y Jesús cómo les demostró? Porque él les demostró que él sí podía perdonar pecados. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Jesús dijo, miren, es fácil decir, cualquiera puede decir tus pecados son perdonados. Pero, ¿cuál es lo difícil? Demostrarlo. ¿Y cómo lo demostró Dios? Jesús que era Dios. Exacto. Había un paralítico toda su vida. Él le dijo, levántate. Ya. ¿Qué le demostró a ellos con esto? Era Dios. ¿Qué hombre puede decir, levántate a un paralítico? O a un muerto decir, sal afuera. ¿Quién? Cuando la persona va a los sacerdotes, van con pecado y regresan con más pecado. Exacto. En este Exacto. caso, Dios sí le perdonó el pecado y Lo sanó y lo limpió. Exacto, mis hermanos. ¿Y cómo sabían los judíos que el perdonar pecados era una potestad únicamente de Dios? Solamente Dios. Porque la Biblia. Exactamente, exactamente. Si vamos al Salmo, el salmista dice que solo Dios Tiene esa potestad. esa potestad. Exacto. Exacto, mi hermano. Pero no la cumplió. Claro, porque los judíos eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Y ellos sabían, ellos tenían los escritos. En Marcos, ya, ahí nomás nos vamos a quedar. Ahora, 3. Desafiar a Cristo y pretender ser Dios, alegando que tiene autoridad para cambiar la ley de Dios. ¿Quién ha hecho esto? El papado ha hecho esto. ¿Ok? Vamos a ver en Daniel 7:25, rápidamente. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. La palabra de Dios aquí nos está hablando sobre qué poder, del cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño iba a hablar estas
blasfemias, iba a hacer estas cosas. ¿Qué iba a hacer? Cambiar. Tratar de cambiar la ley. Sí, pretender cambiar la ley. Tratar. ¿Ok? ¿Y lo ha hecho? En la mente de los hombres. ¿Por qué? Porque, exacto. Sobre la tierra, exacto. Sabemos que la ley es divina. Es espiritual también. Solo, exacto. ¿Ok? Y él también pretende ser ¿qué? El vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo. ¿Ok? Ahora, en realidad, en latín, porque en latín la palabra vicario significa anticristo. Exacto. Cada rato que el Papa diciendo que yo soy el vicario, en realidad diciendo que yo soy el anticristo. Exacto. Él mismo, vamos a leer un poquito, ¿ya? Y acá vamos a terminar. Nos retrocedemos a la página 26, no, 27, por favor. Estos son de sus mismos escritos de ellos. ¿Ok? De sus mismos escritos de ellos, vamos a ver qué nos dice. El Papa, esto está en Catecismo para Adultos por William Cohen, edición 1975, páginas 55 y 56. Dice lo siguiente: el Papa es el obispo de Roma, ¿y qué? El vicario de Cristo. ¿Qué está diciendo con esta palabra? El anticristo en la tierra. Es la cabeza visible de toda la iglesia católica. ¿Quién fue el primer papa? Según ellos, San Pedro, que fue hecho papa por el mismo Jesucristo. ¿Eso es cierto? Falso. La autoridad de Pedro murió en él, con él. Hacen una pregunta y ellos responden: no, fue transmitida a un hombre llamado Dino, según ellos. Y después de su muerte fue transmitida a otro, y así sucesivamente durante los últimos 2000 años. ¿Nos exige Jesús que sigamos al Papa en cuestiones de religión? Sí, porque la obediencia y la lealtad a Papa están entre los principales requisitos del plan del Señor para la unidad de su iglesia. ¿Sí es verdadero o falso? ¿Dónde dice esto en la palabra de Dios? Ellos dicen ser el anticristo, el vicario de Cristo. Exacto. Siguiente, por favor. Miren de sus propios escritos. El Papa Juan Pablo II dijo el martes a los católicos romanos que busquen el perdón a través de la iglesia y no directamente ¿de quién? De Dios. ¿Esta es blasfemia? Total. El plan de salvación no es en Cristo, es en la iglesia católica. Exacto. Este es el sistema. Por eso es que lo llama Babilonia. Con esto terminamos, ¿ok? Sigue diciendo: en un importante documento sobre la necesidad de la confesión de los pecados, el pontífice estableció directrices para los casi 800 millones de católicos romanos del mundo sobre el propósito de confesar los pecados a los sacerdotes. Vimos que en la palabra de Dios que eso era blasfemia, ¿verdad? Un hombre pretender tener el poder de perdonar pecados. La exigencia de confesar los pecados a través de los sacerdotes es uno de los principios fundamentales ¿de qué? Del catolicismo romano. Qué tremendo, ¿verdad? Y Dios nos está advirtiendo en contra de qué?
este sistema, de este sistema. Anticristo bíblicamente. Exacto, bíblicamente el anticristo. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Y vimos, y nuestro título de nuestro estudio es el Papa. ¿Es el Papa el vicario de Cristo o el anticristo? Entonces vemos con la palabra de Dios que la palabra de Dios nos dice que ellos son ¿quién? El anticristo. Y vimos también que anticristo, ¿qué significa? En contra de Dios, en contra de Cristo. Ellos dicen, pueden decir un montón de cosas, pero sus acciones, ¿qué nos dicen? Exacto. Aquí nos vamos a quedar, queridos hermanos. La palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios, Dios nos quiere preparar para lo que se nos va a venir. ¿Ok? Porque este poder ¿hasta cuándo es? Hasta el fin, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, mi deseo es que Dios nos prepare a todos los que estamos. Porque Él quiere nuestra salvación. Él no quiere nuestra perfección. ¿Ok? Este poder engaña al mundo entero y lo está haciendo, ¿verdad? Y hemos visto cuáles son sus nombres también, que Dios los llama a este poder. Entonces mi deseo es que Dios nos prepare, Él prepare nuestras vidas, nuestros corazones. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el siguiente servicio. Hermanos, vamos a 7 minutos de receso, después regresa por favor.